Castillejos fue responsable de la asesoría jurídica de Peña Nieto. Castillejos nombra a Norma Piña y Castillejos es en ese entonces cuñado de Cárdenas Palomino. Por eso es que descongelan las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, porque hay un triángulo ahí, pero Norma Piña estaba por descongelar las cuentas del suegro de Cárdenas Palomino. Vienes de una lucha, haces unos análisis tremendos y hubo actualmente estas partes que se te viralizaron muy duro, donde publicabas esta parte, primero, como este fragmento donde Roberto Gil Suárez defendía a García Luna, ¿no? Tú has visto justicia en esta parte que nos acabas de compartir, pero también en este momento el tiempo le dio la razón a mucha gente, dentro de ellos al mismo presidente de la Cámara del Senado, al senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Cuánto tiempo no señaló a García Luna de lo que hoy es culpable y sentenciado? Todo el mundo lo ignoraba de loco y Gil Suárez pues lo señalaba. Han generado esta narrativa, David, entrando en este tema del análisis nacional, justo con lo de Mayo Zambada, que el que sigue es López Obrador. Están muy desesperados. Sí, lo que sucede, mira, yo lo que he comentado en los tweets, si tú te has dado cuenta, incluso de Gil Suárez, que hay que tomar en cuenta que Gil Suárez, bueno, aparte es de Chiapas, Gil Suárez, es de un pueblo que se llama Villaflores. Tu paisano, para variar. Es paisano, para variar. Gil Suárez era el particular de Felipe Calderón cuando García Luna. Entonces tú también, bueno, yo no creo que no supiese de que García Luna tenía una liga con el cártel de Sinaloa. Pues claro que sí sabía, claro que sí sabían de la colusión de... Bueno, García Luna no estaba coludido con el cártel de Sinaloa. García Luna era parte del cártel de Sinaloa. ¿Sí? Y Calderón lo sabía. Ya Calderón en un tuit decía, es que no era la responsabilidad de la seguridad de un solo hombre, sino de todo un equipo, decía. Bueno, si es de todo un equipo, entonces entraba Gobernación, el CISEN, la PGR, la Sedena y la Policía Federal de García Luna. Entonces, todas esas instituciones, el cártel de Sinaloa los absorbe y están manejadas por un cártel. Entonces, al absorberlo, por definición teórica, digamos, ese es el narcoestado. Cuando un estado, sus instituciones son absorbidas por un cártel del narcotráfico. Ahora, hemos visto estos podcasts, por ejemplo, como el de Gusgri, que entrevistó a Camilo Ochoa, un expreso también que ya pagó sentencia, se retiró de todo esto del crimen organizado, que es justamente de Sinaloa. Y él lo dice a viva voz y sin máscara ni nada. Dice, nosotros pagábamos $20,000 a la Policía Federal del aeropuerto de la Ciudad de México para que nos bajaran la mercancía de Colombia. Dices, qué fuertes declaraciones. Entonces, ¿por qué sale hoy Felipe Calderón a quererse hacer el héroe nacional? Sí, lo que pasa es que se quiere hacer un poco la víctima, digamos, dentro de este proceso, de este juicio de García Luna. Y qué bueno que también tú lo retomas, lo de García Luna en este momento, porque ya decía la presidenta Claudia Sheinbaum hace un rato que los medios se han abocado ahorita a estar difundiendo lo que plantea la jueza Nancy Juárez, y dejan de lado la noticia de García Luna. O sea, los medios le han dado la vuelta la noticia, ¿no? Y hoy es el Poder Judicial y Nancy Juárez. Sí. Pero García Luna, no podemos olvidar que toda la infraestructura de la Policía Federal se los da al cártel de Sinaloa. Yo lo que comento en los tweets no son comentarios que salen a la ligera de mi parte.
Lo que comento yo en los tweets tampoco son comentarios del libro de Anabel Hernández. Lo que yo planteo ahí es porque yo estuve en el penal de máxima seguridad en Puente Grande y yo conviví, desgraciadamente, o de otra forma, como puedo llamarla, con los grandes capos. Viviste con ellos. Sí, o sea, ahí estaba Vicente Carrillo Fuentes, estaba su sobrino el Vicentillo, estaba el gordo, que así le decían el gordo, el hijo de Mario Zambada. Entonces, de alguna otra forma, traen comentarios y traen ciertas anécdotas muy parecidas a lo que hoy sabemos, a lo que hoy tú sabes y yo sé. Esos son comentarios que ya son públicos. Y eso Anabel Hernández pues lo hace públicos en su libro. Ponías justamente del Rey Zambada a Genaro García Luna. El aeropuerto de la Ciudad de México estaba bajo el control nuestro. Ese era el acuerdo con la DEA. García Luna y Calderón, la ruta era Colombia, México, Sinaloa, Estados Unidos. Nadie nos molestaba. El Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada. Sí, porque esos comentarios, te decía, se daban en el pasillo de la cárcel, se daban en el pasillo de las celdas. Y lo que hoy sale públicamente, eso ya se sabía en los penales. Y lo sabían también la autoridad, porque en aquel entonces era la Policía Federal. Los directores de los penales federales estaban coludidos también con el narcotráfico. Es decir, la corrupción era muy fuerte. Y esos planteamientos de que se dice, y que es algo objetivo, de que el aeropuerto fue tomado por un cártel, en este caso de Sinaloa, pues era cierto. Pues ya el Rey Zambada lo plantea en Estados Unidos, pero ya también eso estaba planteado en Puente Grande. Ahí ya se comentaba todo eso. Y también porque dentro de la cárcel, en los pasillos o en las celdas, también vivían policías federales. Y entonces la Policía Federal o los ex policías federales que estaban presos también estaban en contra de García Luna, de Cárdenas Palomino. ¿Por qué? Porque decían, es que ellos eran nuestros jefes y nos mandaban a hacer esto, y por culpa de ellos, hoy estamos aquí en la cárcel. Había creo que fuiste tú, una publicación de que había una empresa de Cárdenas Palomino, si mal no recuerdo, Adamantium, algo así, ligada a Salinas Pliego, son socios o trabajaba con él, ¿no? Sí, después de que se termine el sexenio de Felipe Calderón, Cárdenas Palomino se va a trabajar como director de seguridad de Salinas Pliego. Y hacen esa empresa de Adamantium. O sea, ¿te imaginas tú qué estaba haciendo Cárdenas Palomino con Ricardo Salinas Pliego? ¿Y a poco Ricardo Salinas Pliego no sabía el problema de Cárdenas Palomino y de García Luna? Cuando ya había pasado lo que fue el problema con Florán Cassés e Israel Vallarta con aquel famoso montaje de Loret de Mola. Sí. Sí sabían eso, ¿no? Y que hasta la fecha ahí sigue Israel Vallarta. Sí, Israel Vallarta no ha sido sentenciado, ya lleva casi 17 años sentenciados. Fíjate, Polo, yo conocí a Israel Vallarta. Estuvo ahí en el penal de Puente Grande, llegó creo que en el 2017. Estuvo en el mismo módulo en donde yo estaba. Y ahí platicábamos, a veces cuando nos tocaban las llamadas, a veces a las 8 de la noche, y también él estaba ahí formado, y ahí platicábamos. Ahí me platicó todo lo del montaje de Carlos Loret de Mola, de la tortura que le propició Cárdenas Palomino. Sí. Aquel golpe que le dan en cadena nacional cuando le pegan en el estómago. Sí, y lo tienen agarrado, pues Cárdenas Palomino el que está ahí al lado. Sí, y ahí planteaba también Israel Vallarta que finalmente pues todo era orquestado por García Luna, y en este caso en complicidad Loret de Mola. Sí, hablas de esta seguridad y esto está bien fuerte, esto que pusiste. Norma Piña
encargó la administración, seguridad y logística de la Suprema Corte a Ricardo Márquez Blas, ex colaborador de García Luna. Ricardo Márquez fue muy cercano a Cárdenas Palomino en esta absurda guerra de Calderón y el Grupo de Sinaloa. Ricardo Márquez Blas era parte de la logística en aquel entonces con García Luna dentro de la Policía Federal. Y yo lo comento porque cuando nosotros queríamos meter alguna prueba, tenías que ver, y lo tratamos de buscar con las familias, y las familias nos metían los documentos, tenías que ver la estructura de la Policía Federal. Y en aquel entonces, ahí salía el nombre de este Ricardo Márquez Blas como parte de la Policía Federal. Y te da la sorpresa de que Norma Piña lo nombra como parte de la seguridad del Poder Judicial. Pero la lectura que le podemos dar es porque es recomendado por Cárdenas Palomino. Porque Cárdenas Palomino era excuñado de Castillejos. Castillejos fue responsable de la asesoría jurídica de Peña Nieto. Castillejos nombra a Norma Piña y Castillejos es en ese entonces cuñado de Cárdenas Palomino. O sea, Castillejos es el que viene por la indicación de Peña Nieto para dar el dedazo a Norma Piña. A Norma Piña, sí. Y la relación, por eso es que descongelan las cuentas bancarias de la esposa de García Luna, porque hay un triángulo ahí. Y también Cárdenas Palomino, no sé si recuerdas tú, hace 2 o 3 años, el suegro de Cárdenas Palomino también quieren que se le descongelen las cuentas, cosa que no se pudo, pero Norma Piña estaba por descongelar las cuentas del suegro de Cárdenas Palomino.